Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenido a otro podcast de Nutrimomento. Ya sabes que puedes vernos ya sea en YouTube si te gusta ver las reacciones o también nos puedes escuchar en las plataformas de podcast. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba video. Además de que puedes seguirme en mis redes sociales, me encuentras en todas como Nutrimomento. Y bueno, hoy les tengo un capítulo bastante interesante que de verdad me tiene muy emocionada y es sobre cuestiones psicológicas alrededor de la cirugía bariátrica. Para esto tenemos una tremenda invitada. Ella es la maestra Xiomara Tuero Martínez, es directora general de CIO, Bariatric Health and Emotional Self-Care, licenciada en psicología por la Universidad Ibero y especialista en psicología de la alimentación. Tiene una maestría en procesos cognitivos con especialidad en educación y cognición. Diplomado en intervención de psicología en cirugía de obesidad. Especialista en comunicación afectiva, escucha activa, así como en modelos de pensamiento, procesos neurológicos. Brinda acompañamiento psicológico a pacientes con cirugía bariátrica, así como candidatos a cirugía. Además de que, la elegimos a ella porque además de hablarnos de toda esta formación que ella tiene, nos va a hablar también desde la experiencia personal. Ella es paciente bariátrico, entonces, creo que tenemos lo mejor de todas las experiencias posibles. Bienvenida, Sio, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Ida, pues muchísimas gracias. Hola, buen día a todos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando nos estén escuchando o viendo. Pues agradecido también porque finalmente se pudo dar también este encuentro después de varios meses. Finalmente coincidimos y pues estoy feliz de poder hablarles también y compartirles un poquito desde mi experiencia, tanto a nivel personal, pero sobre todo también a nivel profesional, con la intención y sobre todo con la meta de ser lo más objetiva posible también con este tema. Ay, me encanta, Sio, de verdad, muchas gracias. Y vamos a iniciar de lleno, sin más preámbulo. Platícanos un poquito qué es la cirugía bariátrica y a grandes rasgos qué tipos hay. Claro, mira, sin entrar tanto en un lenguaje médico, porque obviamente no es mi área, pero ¿qué es una cirugía bariátrica? Es el conjunto de herramientas y procedimientos que se utilizan o que pueden ser como una herramienta más, sobre todo cuando estamos hablando de una obesidad mórbida. Entonces, ¿cuándo se llega a esto o cuándo el siguiente paso o se habla de una cirugía, de una intervención de este tipo? Es cuando la persona ha intentado ya otros medios como adherirse a un plan de alimentación, ejercicio, inclusive medicamento, acompañamiento psicológico también, y no se ha logrado el resultado esperado. Entonces es cuando la cirugía puede ser considerada una herramienta más para el acompañamiento. Y a lo mejor me van a escuchar repetir muchas veces que es una herramienta, porque realmente así lo es. No es la solución mágica. Realmente es un instrumento, una herramienta que nosotros utilizamos para alcanzar aquello que deseamos. Y aquello que deseamos no forzosamente es la pérdida de peso, sino que realmente es una alternativa más. El objetivo de la cirugía bariátrica realmente es trabajar con nuestra salud. Cuando estamos hablando de una obesidad mórbida, y tú mejor que yo lo sabes, es que ya estamos hablando realmente de que probablemente a nivel de salud, la salud está comprometida. Entonces, ¿cuándo se sugiere esta cirugía? Cuando el índice de masa corporal está por arriba de 40 o cuando está por arriba de 30, pero la salud ya está comprometida y pues obviamente ya hay presencia de diferentes enfermedades, ¿no? Como hipertensión, diabetes u otras comorbilidades que muchas veces ya se presentan con un índice de masa corporal por arriba de 30. Aquí en México, aprobadas, hay dos, que es la manga gástrica y el bypass gástrico. ¿Cuál es la diferencia? En la manga hacen un corte solamente del estómago y se le conoce también como una cirugía restrictiva, porque lo único que hacen es cortar el estómago. Dicen que cortan aproximadamente el 80%. ¿Por qué digo que dicen que cortan? Porque he escuchado a varios doctores que comentan que no siempre es el 80%, que es un poquito menos, un poquito más.
dependiendo de la técnica que usa el médico, y se le conoce, bueno, como les comentaba, solamente restrictiva. Y está el bypass gástrico, que también es una técnica restrictiva y mal absortiva. ¿Por qué? Porque aparte de que cortan el estómago, lo que hacen es una reconexión del intestino delgado, que es como, bueno, muchos de nosotros sabemos, en el intestino delgado es donde absorbemos la gran cantidad de todos los nutrientes, ¿no? A la hora de cortar y reconectar, es ahí cuando nosotros, los pacientes con bypass gástrico, pues dejamos de absorber, sobre todo el primer año, gran cantidad de esta calidad de nutrientes. Ok, excelente. Me gusta mucho este preámbulo. Y obviamente no nos vamos a meter mucho a situaciones médicas, sino que más bien vamos a abordar la cuestión psicológica. Hay muchas cuestiones médicas a considerar para ver si un paciente es candidato o no, pero en cuestión de psicología, ¿por qué sería importante llevar un proceso psicológico para prepararnos o considerar este tipo de cirugías? Claro, mira, lo primero es un cambio de vida, eso es un cambio realmente radical. En alguna ocasión escuchaba a un psicólogo especialista en bariatría decir que la cirugía bariátrica también se le debería de conocer como la cirugía del comportamiento. Lo escuché, lo regresé y dije, a ver, ¿por qué? Cuando comencé a escucharlo dije, tiene toda la razón. Muchas personas creen que la cirugía es la salida más sencilla. Yo pregunto, ¿la salida más sencilla o más fácil para qué? Es un cambio radical, no solamente en la forma de comer, sino también en la forma en cómo me relaciono conmigo mismo y también en mi entorno. La cirugía no solamente me va a impactar a mí, sino también en los diferentes ámbitos en los cuales me desenvuelvo, empezando también por mi familia. ¿Por qué comenzar a ir a terapia? Uno, es bien importante revisar cómo es mi relación con la comida, qué sucedió conmigo que también me llevó al punto en donde estoy. Y a esto me refiero tanto a nivel médico, a nivel biológico, a nivel químico, a nivel de nutrición, a nivel psicológico. O sea, recordemos que hay que ver todas las esferas en las cuales nos desenvolvemos para ver qué me ha llevado hasta este momento. ¿Cuáles son aquellas contraindicaciones que a nivel psicológico específicamente sí son como muy claras? Y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande, porque hay unas contraindicaciones que son las que les voy a compartir, que sí están súper claras y estipuladas por todas las guías a nivel nacional e internacional, y hay otras a nivel personal, lo que me refiero con personales a nivel profesional, en base a lo que yo he visto, que a lo mejor no están estipuladas, pero que yo sí considero bien importante. Entonces voy a hacer como esta separación. ¿Cuáles son esas contraindicaciones que sí o sí una persona, un paciente que viene conmigo o con cualquier otro psicólogo, ¿verdad?, a esta evaluación previa, definitivamente no puede ser candidato? Es uno, obviamente, que presente activamente algún trastorno de la conducta alimentaria que no haya sido detectado y que el psicólogo o el psiquiatra lo detecte en ese momento. Desde luego que hay que atenderlo primero. ¿Cómo qué Dos, tipo de trastornos, sí? yo te diría que todos. Bulimia, anorexia, compulsivo, por atracón, vigorexia, o sea, cualquiera, porque ahí ya nos está hablando, ojo, que sea realmente trastorno, no que sean rasgos. Si son rasgos, habría que evaluar, hacer la intervención y posteriormente volver a hacer la evaluación para ver si ya es candidato. Pero cuando ya está presente un TCA, pues primero hay que atenderlo, porque ahí estamos hablando de que hay otros factores a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico que están impactando. Entonces, si nosotros no primero canalizamos al paciente con un especialista en TCA que atienda la anorexia, que atienda la bulimia, es más, el síndrome del comedor nocturno, si no trabajamos primero con eso, ¿cómo ese paciente va a poder manejar y gestionar todo lo que hay con los cambios en cuanto a conducta y comportamiento de una cirugía? O sea, vámonos solamente como, ¿sabes?, a la parte de arriba. ¿Cómo va a poder gestionar el que durante una semana solamente voy a estar a líquidos claros, no más? A que las etapas de alimentación son diferentes, como, y más si estamos hablando de cuando ya hay una dismorfia corporal, es decir, que no reconozco mi cuerpo y que hay una gran diferencia entre lo que percibe, porque esto es una cuestión de percepción, percibe mi mente a lo que realmente se ve en el espejo. Entonces, por eso, desde mi punto de vista,
cualquier persona que ya tenga diagnosticado o que realmente sea un trastorno de la conducta alimentaria no puede ser candidato a una cirugía bariátrica hasta que no se atienda primero eso. Oye, sí, y qué importante ir con un especialista que pueda detectar este tipo de características que va a tener una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, porque si bien hemos escuchado bastante de los trastornos, yo creo que desde que estamos en la secundaria, pues lo sabíamos muy a grandes rasgos y entonces pensamos que una persona con anorexia sí o sí va a tener desnutrición, que solamente es la bulimia la persona que vomita 2 veces al día o todos los días y nos falta indagar un poquito más y conocer un poquito más porque creo yo sí que hay muchas personas que viven con un trastorno de conducta alimentaria y que no lo saben. Definitivamente. Esta apertura que hoy en día tenemos de redes sociales puede ser un factor para informarnos o para desinformarnos. Entonces, esto que acabas de decir es muy cierto. O inclusive podemos presentar, yo creo que muchos de los que estamos aquí hoy o conocemos a alguien o hemos estado precisamente en algunos rasgos de estos TCA y nosotros no tenemos ni la menor idea hasta que comenzamos a escucharlos o a lo mejor acudimos a terapia y ahí el psicólogo o la psicóloga comienza como a sospechar, o inclusive el nutriólogo o el médico, como que hay por ahí algunos rasgos que hay que atender primero para que entonces podamos pasar a un plan B. Oye, y entonces, tratando de resumir un poquito, la importancia de este abordaje psicológico sería, uno, descartar que haya algún trastorno de la conducta alimentaria que impida llevar la cirugía o el procedimiento, y dos, hacerle saber al paciente lo que viene, ¿cierto? Hacerle ver como la realidad de todos los cambios que va a haber, que mencionas que son incluso a nivel familiar. Sí, también es fundamental en esta evaluación, en estas evaluaciones iniciales que se realizan, también es fundamental descartar que el candidato o el precandidato tenga algún trastorno del estado de ánimo o de la personalidad. ¿Por qué? Porque si nos estamos enfrentando a un paciente que está atravesando una depresión, ya sea diagnosticada, una depresión mayor o ya el trastorno depresivo mayor, desde luego que no es una persona que está en las mejores condiciones a nivel clínico y a nivel emocional para gestionar y para llevar los cambios de una cirugía como este tipo. Entonces también, primero hay que trabajarlo y a lo mejor hay personas que con un acompañamiento indicado o adecuado, obviamente un psiquiatra y un psicólogo especialista en trastornos del estado de ánimo, pueda salir de su cuadro depresivo o estar controlado y entonces sí poder someterse a una cirugía de este tipo. Pero habrá personas que desafortunada o afortunadamente, dependiendo sea el caso también, aunque sean acompañados por un equipo médico, tal vez, cada caso es distinto, no pueda ser candidato a una cirugía porque tenga este trastorno de personalidad o una alteración en el estado de ánimo. Entonces, esto también es bien importante que se evalúe antes de decir que estás apto para una cirugía. Oye, y me imagino que todo esto que me platicas no se ve pues en una consulta ni en dos. Hablando un poquito de tiempo, ¿cuánto sería el tiempo mínimo o las sesiones mínimas previas a una cirugía? ¿Por qué pregunto esto? Porque en conocidos míos que se han sometido a este tipo de tratamientos mencionan, o sea, lo ven como algo muy express. Si te soy sincera, van como por la firma, porque tengo entendido que tienen que tener una firma. Platícanos un poquito al respecto. Oye, Aida, no, este es todo un tema y a ver qué tanta controversia puede generar o no. Mira, aquí hay dos. Uno, efectivamente, hoy en día muchos médicos necesitan la firma del psicólogo para decir que el paciente, la persona, ya, o sea, está listo psicológicamente para someterse a una cirugía. Pero ¿con qué nos encontramos? O yo voy a hablar por mí en mi práctica profesional, en que muchos pacientes llegan conmigo y me dicen, oye, es que el doctor me mandó porque necesito esto, ¿no? Que les acabo de decir. Ah, ok, perfecto. ¿Cuándo te operas? La otra semana o en 3 semanas. Cada vez que yo leo una respuesta así, me da un algo que no sé todavía cómo definirlo, Aida. Yo voy a hablar en mi práctica profesional, tal vez porque soy
paciente con cirugía, por eso me he vuelto como muy estricta en ciertos sentidos, o muchos me dicen exagerar, no lo sé, como me quieran llamar, está bien, pero yo lo practico de esa manera. Yo en una, en dos o en tres sesiones no puedo hacer una valoración como esta. O tal vez sí la puedo hacer, hago los test que necesitamos y entonces sí, hago el diagnóstico y listo. Pero eso no, y a lo mejor eso lo hago en dos sesiones. En una tercera y en una cuarta sesión te platico cómo va a ser todo el proceso, cómo se te va a caer el cabello, cómo vas a tomar las vitaminas, eh, cómo van a ser tus primeras semanas a nivel de nutrición, de acuerdo a lo que también te haya dicho el nutriólogo. Pero eso no quiere decir que el paciente realmente esté generando esta conciencia y este cambio en la conducta alimentaria que también buscamos antes de la cirugía. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, yo te diría que por lo menos, así viéndome bien buena onda, son 12 sesiones antes de una cirugía. Y estamos hablando a lo mejor de una sesión semanal, dos sesiones semanales, pero que realmente se está trabajando la parte cognitivo-conductual, o sea, qué cambios vas a hacer, cómo vas a comenzar a masticar, eh, cómo van a ser ahora tus comidas, cómo las vas a preparar. Vamos a comenzar, pues en esas 12 sesiones comenzamos a revisar estrategias y herramientas de cómo vas a gestionar la ansiedad, porque tu mente te va a decir, come, cómetelo, pero realmente tu estómago vas a decir, no puedo. Y es una Ellos, lucha constante. creo que está la falsa idea de es que no me va a dar hambre. O sea, el estómago va a estar tan chiquito que entonces no voy a tener hambre y no voy a sufrir lo que a lo mejor sufro actualmente teniendo hambre todo el día. Y híjole, me dejas pensando mucho porque a nivel hábitos, si me pongo a pensar, digo, como nutrióloga especialista en psicología alimentaria, si fueran 2 sesiones por semana y son 12 sesiones en total, en 6 semanas formar un hábito y consolidarlo no está tan factible como dices tú. Sí, Aida, y aquí estamos hablando de que son muchos hábitos que se cambian, o sea, así, de hoy entro al hospital y pasado mañana que salgo y que regreso a casa, cambio un sinfín de hábitos, empezando que nosotros los pacientes con cirugía, o sea, algo que muchos lo vemos tan normal hasta que llegamos ahí, a no poder beber absolutamente ningún líquido, por lo menos algunos doctores señalan entre 20 y 40 minutos antes y entre 20 y 40 minutos después de cada alimento. Cuando muchos de nosotros por aquí estamos comiendo y por aquí estamos también ingiriendo líquido. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, con este tipo de cirugía se altera nuestra hormona del hambre, entonces realmente el cuerpo físico no se siente hambre, no se siente esta hambre. Como el Sí, vacío en el estómago, pues, o sea, no. exacto. Pero eso no quiere decir que la mente no te esté diciendo, pero come, o sea, en lo que la mente conecta con lo que nosotros acabamos de hacerle a nuestro cuerpo, es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dan más alimento? ¿Por qué si tengo sed no puedo tomar mi botella de agua y tomarla como lo hacíamos hasta hace 3 días? Entonces sí es bien importante que nosotros estemos trabajando estos hábitos. Al paciente antes de una cirugía, pues también tiene que ir acompañado pues de un nutriólogo. Y tú sabes que en una semana o en 2 semanas pues también no hay estos cambios que queremos esperar. Y no solamente porque algunos médicos le piden a sus pacientes que pierdan algunos kilos antes de someterse a esta cirugía, sino porque también el cuerpo, especialmente el hígado, pues tiene que ir lo más limpio posible. Y por eso también es que es bien importante que se acompañe de este camino a nivel de nutrición para que el cuerpo llegue, tanto cuerpo físico como mente y emociones, llegue lo mejor preparado a esa cirugía. Y reconectar con las señales del cuerpo, como bien lo mencionas, si la mente va a estar en una sintonía y el cuerpo va a estar en otra, qué importante tener el proceso previo en donde volvamos a distinguir y reconocer y honrar el hambre, la saciedad, el antojo, o sea, como poder diferenciar esto. Y en los pacientes esto lleva tiempo, es un proceso que yo manejo y por supuesto que lleva tiempo. Sí, definitivamente. Entonces, yo cuando hablo de mínimo 12 sesiones, es cuando estoy hablando de pacientes que ya definitivamente tomaron la decisión de practicarse
una cirugía, bueno, hoy en día conocida como una cirugía metabólica también, sin contemplar las sesiones previas, que de pronto tengo pacientes que llegan y me dicen, oye, estoy pensando en realizarme una cirugía de este tipo, porque cuando apenas estoy considerando, pues también hay otras cosas a evaluar. Y eso es un proceso que puede depender también de cada persona. ¿Cómo que Entonces, otras cosas sí? ¿O como que otras cosas habría que evaluar si alguien que nos está escuchando en este momento dice, la verdad es que he escuchado tanto de este procedimiento, de esta cirugía, que lo estoy considerando? ¿Qué tips, o bueno, no tips, sino qué les podrías dejar de tarea que cuestionen o que analicen? primero, estar completamente informados. Y ojo, informados no me refiero solamente a todo lo que a veces escuchamos en internet, sino informados realmente, yo les diría, acude no solamente con un médico, de pronto acude con dos, ten dos opciones, escucha, aclara todas tus dudas, eso es lo primero. Para tomar una decisión, nosotros tenemos que estar, así como estos consentimientos informados que firmamos en muchos lugares, así también para una cirugía. Uno, infórmate. Dos, pregúntate si realmente estás convencido a trabajar a nivel emocional, a nivel de nutrición y a nivel, pues también a nivel de ejercicio, que eso es uno de los grandes retos que se enfrentan los pacientes posterior a una cirugía bariátrica, el incorporar el ejercicio. ¿Por Y qué que sería un reto? la mayoría de los pacientes dicen, es que nunca lo he hecho antes y es algo que me da mucha flojera, nunca hay tiempo, no tengo el tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros perdemos mucha masa muscular en los primeros meses de la cirugía. Nuestra cantidad de alimentos y de proteína pues realmente es muy pequeña y lo primero que se pierde, bueno, pues tú lo sabes mejor que yo, no es esta parte de la masa muscular. ¿Qué sucede? Que para no perderla y proteger nuestro cuerpo necesitamos irla construyendo. Encontrar ese tiempo de movernos, yo les digo, siempre hay que verlo como un símbolo. El someterse, el realizarnos una cirugía bariátrica, pues no solamente es el ya me la practicaron y yo no tengo que hacer absolutamente nada, no. Por eso es que este psicólogo habla también de una cirugía del comportamiento. El ejercicio también se va a volver parte fundamental de nuestra vida. Y ojo, aquí lo quiero recalcar con negritas, pero en color rojo, no por la pérdida de peso, sino también por todo lo que conlleva el ejercicio en nosotros. Mis pacientes me dicen, sí, pero es que yo no lo veo inmediato. O sea, tú dices que sí nos provoca más felicidad y que en nuestro cerebro se segregan un montón de sustancias que me permiten estar como más alegre, me permiten dormir mejor, ¿sabes? Todo eso que no vemos, pero no es inmediato, no me sabe. Entonces, si no lo veo, ¿qué sucede con el ser humano, Aida? A veces cuando nosotros no tenemos esta gratificación inmediata y no lo vemos, es como no funciona. Tenemos graves problemas hoy en día con la gratificación inmediata y con la baja tolerancia a la frustración. Entonces, el ejercicio sí nos agota, nos cansa. Es más fácil a lo mejor quedarme en mi casa a ver una serie o ir a tomarme un café con una amiga a ir a hacer ejercicio. Cuando nosotros encontramos el gusto, yo siempre les digo a los pacientes, ¿qué te gusta hacer? Vamos a comenzar desde ahí. Y si esto no te gusta, prueba otro y prueba otro y prueba otro hasta que encuentres aquello que digas, ah, con esto me siento cómoda. No todos estamos hechos para ir al gimnasio, no todos estamos hechos para hacer CrossFit, ni para correr, ni para hacer pilates, ni para practicar yoga. Todos somos diferentes. Encuentra el ejercicio que a ti te gusta y a nivel terapéutico, porque genera también un reto, tenemos que trabajar mucho nuestro sistema de creencias alrededor del ejercicio. Entonces, a veces no es el ejercicio como tal, sino todas las historias que me han contado y que yo me cuento en función del ejercicio. Oye, sí, ¿estás de acuerdo que aquí entra un poquito este pensamiento mágico que todos tenemos? Es que cuando me opere sí lo voy a hacer. O sea, cuando me opere sí voy a comer bien. Cuando me opere estoy convencida que voy a gestionar mis emociones y cuando me opere yo sé que voy a poder hacer actividad física. Sí, y cuando muchos llegan con eso, o sea, con esa frase, yo les digo, ¿y por qué vamos a esperar hasta que te operes? O sea, ¿por qué tienes que esperar hasta que te operes? Y la mayoría de mis pacientes o muchos me dicen, es que necesito ese empujoncito. Yo sí, pero ¿por qué tiene que llegar ese, que no es un empujoncito, es un empujonzote? ¿Por qué no comenzarlo a hacer desde ahora? Para que en el momento que llegue tu herramienta, o sea, la herramienta que vamos a tener de por vida,
solamente sea, ahora sí, ese empujoncito, pero que tú ya no tengas que esperar ese plus para hacerlo. Yo siempre les digo, te invito a practicarlo desde ahora para irlo integrando poco a poco y entonces ahí el paciente pueda tener una mejor y mayor adherencia al cambio, porque eso es fundamental. Muchas veces el paciente cambia porque el mismo anatómicamente, pues sí o sí hay que hacerlo, sin embargo no hay una adherencia a este cambio con el pasar de los años. ¿Y qué sucede si no hay, digamos, se realiza la cirugía, pero no hay una adherencia adecuada? ¿Hay riesgos, hay consecuencias? Se habla de la famosa luna de miel que tarda, muchos hablan de entre 6, 12, 18 meses o hasta 2 años, dependiendo de cada médico, de cada técnica. ¿Qué pasa? Pues sí, los primeros meses se baja de una manera natural, de una manera rápida en ocasiones. Ojo, y cuando digo rápido es relativo, cada paciente, cada cuerpo es diferente. Una vez que se pasa esa famosa luna de miel y que el cuerpo, yo siempre les digo, hagan de cuenta que una parte de nuestro cuerpo estaba como en terapia intensiva y un día se levanta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me hicieron? Voy a recuperar, entre comillas, voy a recuperar el tiempo perdido, no sé qué sucedió. Entonces, en ese momento, pues todo, a ver, el cuerpo es muy sabio. Todas nuestras señales, nuestra señal de hambre, que es una necesidad básica, pues hagan de cuenta que ¡pum! Va a renacer. Esto no quiere decir que vamos a comer de la misma cantidad que antes, sin embargo, la necesidad de hambre, pues ya va a estar presente. Y es el cuerpo buscando sobrevivir, ¿estás de acuerdo? Es el cuerpo con una señal de alerta inminente de que algo sucedió, de que hubo alguna catástrofe, recordemos que a nivel inconsciente no podemos comprender tantas cosas como a nivel consciente lo hacemos. Y sería un método de supervivencia el exigirnos, vamos a salir adelante porque esta pérdida de peso no es normal para mí, que como dices, estuve en terapia intensiva y quiero recuperarlo, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. En alguna ocasión un doctor me compartía, ¿qué sucede? Que con el pasar del tiempo, el cuerpo va a luchar por recuperar ese peso perdido. Yo cuando escuché eso, a mí casi me daba un ataque. Y le decía yo, a ver, doctor, no entiendo bien. Es un doctor especialista en obesidad, trabaja con fármacos también, entonces platicando con él sobre la importancia o el uso de fármacos posterior a una cirugía bariátrica, fue así como salió este tema. El cuerpo siempre va a luchar por recuperar ese peso perdido. Por eso la importancia de esta adherencia al tratamiento, de generar esta conciencia de este cambio de hábitos, que si bien es cierto, el primer año de la cirugía o los primeros meses, el tiempo es relativo. Quienes nos están escuchando, el tiempo es relativo. Hay quienes comienzan a comer un poquito más de cantidad a los meses, hay quienes comienzan a ingerir un poquito más en cantidad a lo mejor al año. Cada cuerpo es diferente, por eso es que no me gusta ser como tan específica de a los 3 meses vas a comer esto, porque cada uno es diferente, pero ¿qué sucede cuando no hay esta adherencia? La reganancia de peso posterior a una cirugía es real, o sea, eso sí existe y es algo que también el paciente tiene todo el derecho a saber. Sí, o cuánto es la reganancia de peso, yo te puedo decir lo que dicen los libros, ¿no? Y lo que dicen las guías, que a lo mejor puede ir de un 5 hasta un 8% del peso perdido. Pero a ver, nosotros sabemos que una cosa es lo que dicen los libros, ¿no? Y otra cosa es cuando nos enfrentamos a la realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno, el paciente debe de saber que la reganancia de peso es una posibilidad, un alto porcentaje, y esto no quiere decir que se va a recuperar todo el peso perdido. Sin embargo, sí hay una posibilidad de que se recupere inclusive hasta más del peso perdido si no se hacen cambios en la conducta alimentaria. ¿Qué pasa? Que muchas personas lo que hacen es que al no poder ingerir lo sólido, pues es muy fácil que nosotros caigamos en bebidas altamente calóricas como jugos, refrescos. De pronto nunca falta el paciente que va a licuar el gansito o va a licuar el chocorrol, porque así es muchísimo más fácil. Entonces, pues, al ingerir más calorías, esto es, si no me dejas mentir, es matemática básica. Claro. Y a ver, esto suena ilógico. Ay, por supuesto que yo no voy a licuar un gansito, pero volvamos al punto donde es el cerebro suplicándonos estas técnicas para poder
recuperar el peso perdido. Definitivamente, mira, yo lo tengo muy claro y siempre lo pongo como, o sea, me pongo como ejemplo para decir, estuve ahí, mi doctor me decía, es que tú ahorita puedes pensar que a partir de la cirugía, yo tengo 7 años de operada, en aquel entonces yo no tenía conocimiento de muchas cosas que ahora me he metido a estudiar desde el punto de vista psicológico, y me decía, es que tú ahorita puedes decir que siempre vas a desayunar, que siempre vas a comer primero la proteína, que siempre que te vas a realmente apegar al plan de alimentación. Pero eso es lo que piensas ahorita, porque sí es cierto, la emoción está presente. Conforme fue pasando el tiempo, yo te puedo decir que después de los 2 años, sí fue una paciente que yo tenía mucho, o sea, me adherí por miedo, que es lo que pasa con muchos pacientes. ¿Miedo a qué, Sio? A lo que si yo me como un poquito más, uno, me puede venir un atorón impresionante, tengo que masticar muy bien los alimentos para que obviamente pueda pasar bien y no le caiga tan pesado a mi estómago. Y al atorón es sentir que te ahogas. Por supuesto, y duele tanto aquí en el pecho como en la espalda y pues no es nada agradable. Dos, obviamente, si sobrepaso de la cantidad de alimento, pues también puede venir el vómito, pues que tampoco, pues obviamente tampoco está padre. Está el famoso síndrome de dumping que tenemos nosotros, que es un vaciado muy rápido del estómago por la cantidad de azúcar e inclusive de carbohidratos que ingerimos. Entonces nos baja la presión, podemos comenzar a sudar, comenzamos a estar fríos, podemos tener taquicardia también, nos mareamos, pero ¿qué sucede? Esto no se quita con ninguna pastilla, no tenemos que salir corriendo al hospital, simplemente hay que esperar a que pase, pero esto nosotros lo podemos prevenir. Nos da miedo muchas veces ingerir cierto tipo de alimentos, porque acuérdense que una vez que a nosotros nos operan, nuestro estómago queda como el estómago de un bebé. Entonces yo siempre les digo, a ver, tienes 3 meses de operado, imagínate que tienes a un bebé de 3 meses. Tú a un bebé de 3 meses le darías unas gotitas de limón. No, porque su estómago está como, es un estómago de bebé, está muy muy sensible, aprendiendo. Exactamente, entonces lo mismo, nosotros tenemos un estómago nuevo que tenemos que cuidar. Tú a un estómago, a un bebé de 4 meses, ¿le darías unas gotas de alcohol? ¿Una bebida preparada? Claro que no. ¿Por qué vas a acudir al alcohol a los pocos meses de tu cirugía? Ay, pero entonces, es que aquí entran cuestiones psicológicas, sociales y de hábitos tremendas. Definitivamente, Aida. Entonces, sí hay muchas cosas con las que nos tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Qué es lo ideal? Pues obviamente lo ideal es que te van a decir, nunca más vas a poder comer bebidas alcohólicas, por ejemplo. Exacto, o sea, y sí, eso es lo ideal, pero a ver, si nosotros vivimos en un mundo ideal y no contactamos con lo que es la realidad, hay un abismo muy grande, porque uno está aquí arriba y el otro está a kilómetros abajo. ¿Qué es lo que busco cuando trabajamos a nivel terapéutico o en talleres? Es cómo esto ideal puede equilibrarse con tu realidad. La realidad es que en algún momento, pues a lo mejor vas a volver a probar una bebida alcohólica, pero si antes lo hacía yo cada 8 días o de pronto todos los días llegaba yo a la casa y me tomaba mis 2 o 3 copitas de vino, bueno, a lo mejor 2 copitas de vino y el fin de semana le entraba un poquito más, pues después de la cirugía, durante varios meses, por conciencia y por elección, no lo voy a hacer. Tal vez lo voy a hacer en un cumpleaños, en Navidad, en alguna convivencia familiar que diga se me antoje y que quiero hacerlo, pero ya no va a ser parte de un hábito. Ya va a ser una elección para casos que verdaderamente diga, ahora lo apetezco. Por eso es tan importante que este tipo de situaciones nosotros también la podamos abordar desde antes de la cirugía, porque son muchos los cambios los que se dan. Demasiados. Aparte de que tengo entendido que hay cierto índice de alcoholismo post cirugía. Mira, lo que sucede, aquí hay dos cosas. Uno, después de la cirugía, nuestra sangre absorbe el alcohol muchísimo más rápido. Entonces, si antes me podía yo tomar sin problema 6, 7, 8, 9, 10, no sé, 12 tragos de whisky, a lo mejor ahorita con uno ya voy a estar como si me hubiera yo tomado la botella completa. Muchas veces a eso se le asume, dicen por ahí, la falsa creencia de que la cirugía bariátrica te vuelva alcohólico. Eso es una falsa creencia, no es que te vuelva alcohólico, uno, y eso es otra contraindicación.
Uno, si ya había una adicción antes de la cirugía que no fue diagnosticado, y en este caso, por ejemplo, el alcohol, que ya haya estado antes de la cirugía y no fue diagnosticado, pues al no tratar una adicción, pues esa adicción va a estar presente posterior a la cirugía, nunca se va a ir. Ahora, y a eso le sumas que mi estómago lo va a absorber, mi sangre lo va a absorber muchísimo más rápido, automáticamente, es que la cirugía lo volvió alcohólico. No, ya estaba presente esa adicción, no fue diagnosticada y simplemente se hizo más evidente. Dos, ¿qué sucede cuando nosotros no trabajamos? Hay una controversia en relación a que si somos adictos o no a la comida. A mí me gusta definirlo como que hay adicción a cierto tipo de alimentos. No podemos ser adictos a la comida porque pues, a fin de cuentas la necesitamos, ¿no? O sea, De eso vivimos, o sea, no hay la adicción, entonces quítale a lo que es adicto, pues no, bye. exactamente. Sin embargo, podemos ser adictos a cierto tipo de alimentos. ¿A qué me refiero con ser adicto? A que pues a lo mejor todos los días tengo aquí mi frappé con triple chocolate y después de la cirugía es algo que definitivamente pues no está considerado entre mis opciones, o todos los días a lo mejor me como aquí mis chocolates o los llevo en el coche y en automático pues también ya me los voy comiendo. Cuando nosotros no trabajamos ese tipo de conductas, por naturaleza el cuerpo humano va a buscar la manera de cómo canalizarlo y que ya no va a ser por medio de la comida, porque era mi única fuente de la que yo sabía. Y al quitármela, pues voy a buscar cómo canalizar. Bueno, por medio del alcohol, tal vez por medio del juego, tal vez con las apuestas, con Netflix, por el sexo. O sea, hay una Sí, infinidad. una adicción no trabajada se cambia, simplemente se muda a otro tipo de adicción. Exactamente. Entonces, por eso también es fundamental revisar esta parte. Oye, sí, y regresándome un poquito o un muchito, al inicio nos comentabas que tú dividías las contradicciones en dos tipos, las que estaban documentadas y las que tú por experiencia decías que eran tuyas. Perdón, no me quedó muy claro cuáles eran unas y cuáles eran las otras. Ok, entonces regreso a estas que están sí o sí en todas las guías, que es cuando hay presencia de un trastorno de la conducta alimentaria, de personalidad o del estado de ánimo, también cuando hay una discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque la persona debe sí o sí de comprender al 100% todo lo que implica una cirugía de este tipo y tiene que estar, pues obviamente, consciente de la decisión que también va a tomar. Las guías marcan también que sea mayor de 16 años, y yo aquí es donde pongo, y aquí es donde pongo yo un asterisco, porque incluso ya han hecho cirugías aquí en México a personas entre 14 y 15 años, y aquí vuelvo a poner otro asterisco y ahorita lo ponemos sobre la mesa si quieres. Y cuando hay presencia también de alguna adicción. Cuando hay presencia de una adicción, pues obviamente la persona no puede ser candidato a una cirugía de este tipo, por esto que acabamos de comentar. Vamos con las personales a nivel profesional. Yo no estoy a favor de que alguien a tan corta edad se practique una cirugía bariátrica. No, pues claro que no, a mí también me da algo. O sea, me estás diciendo que a los 14, no, por Dios, no. A menos, Aida, a menos, o Que sea, su que vida estemos corra riesgo. exactamente, pero que estemos hablando realmente de mucho peso. No, no quiero hablar de kilos para no generar como esta parte, pero cuando sea un índice de masa corporal, realmente una obesidad mórbida, y que su vida sí o sí necesite de esta cirugía porque se está en esta línea de la vida o la muerte. O sea, solamente así es como adelante, con todo el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque número uno, quien toma, o sea, psicológicamente hablando también, quien toma esa decisión, pues hasta cierto punto son los padres de ese menor. El menor puede estar convencido, pero realmente yo lo dejo abierto, o sea, es la pregunta abierta. ¿Qué tanta conciencia se puede generar en un adolescente entre 15 y 18 años de lo que implica toda esta cirugía? Seguro uno o dos pueden tener esta madurez y pueden generar toda esta conciencia para lo que implica. Sin embargo, ¿qué hay primero de comenzar a revisar las otras opciones? ¿Qué Es que tanto le hay que entender? estaríamos pidiendo mucho a la madurez de una persona de esa edad. Bueno, es que él no quiera, es que a nivel fisiológico la madurez no está para eso. Exactamente. Estamos hablando de que también no se ha terminado de desarrollar en muchas áreas.
Por eso yo todo trabajo con menores de edad, yo solamente trabajo con mayores de edad, bueno, y pues obviamente con personas candidatas a una cirugía, aunque ya se haya realizado una cirugía bariátrica, porque realmente en el momento que se genere esta conciencia es porque se va a hacer un cambio en todas las áreas. A nivel personal, yo te comentaba, por ejemplo, una persona que está atravesando un duelo, si en el momento que llega conmigo está atravesando un duelo reciente, yo le diría, no es tiempo de una cirugía, vamos a trabajar primero tu duelo y posteriormente volvemos a evaluar para ver si ya eres candidato. ¿Por qué? Son dos duelos. Exacto, exactamente. En la cirugía estamos en duelo constante. Duelo por la comida, duelo por el cambio de hábitos, duelo porque probablemente en los primeros meses mi vida social, en la esfera social va a estar impactada. Duelo porque pues a lo mejor veo a mis hijos comer helado y era lo que encontrábamos un momento para nosotros y pues ahora yo no voy a comer helado y tengo que buscar otras herramientas. Se vive un duelo constante durante el primer año de la cirugía. Duelo porque en ocasiones me veo en el espejo y no me reconozco. No reconozco los cambios todavía que hay en mí. Duelo porque a lo mejor lo que me acercaba con mi pareja o lo que más me acercaba con mi pareja era la comida. Y después de la cirugía tendremos que encontrar otros espacios para disfrutarnos como pareja porque la comida ya no puede ser ya no puede ser nuestra prioridad porque yo ya no estoy ahí. Entonces, si yo estoy atravesando un duelo, entiéndase duelo como la pérdida de algo o alguien, no necesariamente la muerte, sino la pérdida de algo o alguien, ¿qué tantas habilidades puedo comenzar a desarrollar para afrontar los cambios de una cirugía bariátrica? Entonces, yo siempre les digo, vamos a trabajar tu duelo y una vez que comiences a desarrollar y a reponer y a sanar esa parte, vamos a entrarle a la cirugía si es que todavía la quieres. Entonces, para mí eso también sería algo fundamental a revisarlo. ¿Te han tocado pacientes que digan, considerando toda esta gama de situaciones, pros, contras que me estás hablando, mejor no la quiero? Sí, sí me ha tocado y también me ha tocado elaborar cartas donde definitivamente a nivel psicológico les comparto que desde mi mirada no están listos para una cirugía bariátrica. Doy mis sugerencias y posteriormente ya, pues bueno, volvemos a evaluar. Hay pacientes que dicen, ok, va, le entro al trabajo. He tenido el caso de pacientes que no los vuelvo a ver porque obviamente nada más venían por la firma. Yo soy súper honesta desde la primera sesión y les digo, si vienes solamente por la firma en una o dos sesiones, no es mi forma de trabajar. Claro, y súper No ético, o sea, claro, no. Y yo creo que también hay pacientes que no los vuelves a ver porque entonces se fueron con otro psicólogo que les dé la firma rápido. Sí, claro, o sea, está bien, cada quien es libre, pero creo que en esa parte, por eso es que nos encontramos de pronto con eh, tantos pros y contras de la cirugía bariátrica. Claro que las hay, por supuesto que existen, como todo en esta vida, y todo en esta vida tiene pros y contras. ¿Cómo tomar la mejor decisión o cómo decir sí, me la voy a hacer? Uno, estar plenamente informado. Dos, sí o sí, asistir con un acompañamiento terapéutico con un especialista en el área. Tres, sí o sí, un acompañamiento también a nivel de nutrición. No nos olvidemos de esta parte. Tenemos que aprender a elegir cuáles son los alimentos que también nos nutren. Yo sé que todos los seres humanos, pues lo ideal sería elegir qué es lo que me nutre, pero específicamente nosotros después de la cirugía, con mayor razón, tenemos que aprender a elegir la calidad de nuestro alimento. Otro tema también que no lo he mencionado, pero que también me gusta hablarles a los pacientes antes de la cirugía, es de todo lo que va a suceder. Eso de que el cabello se cae, de que nuestras uñas también se van a debilitar, de que vamos a tener que estar tomando multivitamínicos, algunos el primer año, otros de por vida. Entonces me dicen, sí, pero es que de por vida, qué miedo. Dije, mira, si le preguntamos a un médico o a un nutriólogo, yo te aseguro que la mayoría, y no me vas a dejar mentir, la mayoría de los seres humanos a cierta edad, pues lo ideal también es que comencemos a tomar vitaminas, minerales, que en ocasiones no es suficiente cuando nosotros las ingerimos por medio de la comida. Claro, y es que hay que considerar que para alcanzar este requerimiento de vitaminas y minerales que tenemos se necesita una buena cantidad
abundante cantidad de verduras y abundante cantidad de fruta al día, que en términos promedio, obviamente cada persona es diferente, pero van a ser alrededor de 2 tazas de fruta al día y unas 3 a 6 tazas según si es ensalada de verdura. Y si estamos hablando de un estómago, como mencionas, que es prácticamente el estómago de un bebé, que va a aceptar cantidades muy chiquitas, por supuesto que no le vamos a decir, esa cantidad que te cabe que sea de jitomate. Pues no, esa cantidad que cabe tiene que ser de algo densamente calórico para no caer en desnutrición. Exactamente. Entonces, de todos modos, nos lleva a la desnutrición un poquito porque no están las vitaminas y los minerales y se tienen que suplir de otra forma. Exactamente, y sobre todo los primeros meses. Pero a ver, si nosotros vamos con esta conciencia y nosotros estamos completamente informados y asumimos la responsabilidad de la decisión que estoy tomando, pues qué mejor que hacerlo desde ese lugar. Es bien importante también que si alguno de los que nos está escuchando está pensando en realizarse una cirugía, es bien importante que pregunte también por los testimonios de los pacientes que el médico que los va a operar, pues también pregunten qué saben de él, dónde opera, qué calidad de materiales utiliza también, si está certificado o no, qué dicen sus pacientes de él. O sea, también como pacientes tenemos todo el derecho a informarnos desde ese lugar. Y a veces nos olvidamos también de eso, Aida. Entonces tenemos ese derecho. Y más porque esta cirugía, en salud está un poco mal decir las cosas están de moda o no, pero yo la veo más de moda que antes, no sé cómo lo veas tú. Y al estar como en más auge, por así decirlo, pues va a haber una variedad tremenda de opiniones, pero va a haber también una variedad tremenda de personal de la salud que te lo va a proponer, que va a haber quien lo haga desde un lugar con ética y va a haber quien lo haga lamentablemente desde un lugar sin ética. Y sí, movidos mucho por el dinero y movidos mucho por el que te den la firma rápido y esto sí se puede hacer y que te pueden prometer cosas que a lo mejor sí son algunos pros, pero no te están contando la historia completa. Sí, eso es uno de los grandes riesgos que también nos estamos encontrando hoy en día. Entonces, con mayor razón, este consentimiento informado en ocasiones también lo tiene que hacer el paciente. Yo te diría, uno, no es moda, desafortunadamente o afortunadamente, de unos años para acá ha tomado todavía más auge este tipo de cirugía, pero no es para todos, eso sí lo quiero recalcar. No es para todos, no es porque si a mi amigo se le hicieron, pues a mí también. Algunos seguros, ahora sí que no estoy segura si aquí en México ya todos los seguros la cubran, pero en el extranjero algunos seguros ya comienzan a cubrirla también. Entonces eso lo que hace es todavía abrir la posibilidad que por un lado quienes no pueden económicamente y la necesitan, qué bueno que el seguro las está cubriendo. Pero eso también da pie a que si yo no la necesito, pero el seguro me la cubre, y el doctor está de acuerdo, pues adelante, la realizo. Entonces, esto no es moda, realmente es una decisión respecto a salud y a nivel ético hay que cubrir muchas áreas del equipo también multidisciplinario. Exactamente, o sea, el hecho de que se tome como moda no quiere decir que sea para todos y el hecho de que esté en auge no quiere decir que sea algo que podamos tomar a la ligera, como dices tú, porque mi prima, porque mi amiga, y conocer testimonios reales, porque también... Y aplica para todo, para absolutamente todo. En redes sociales vamos a ver solo la parte que la persona quiere mostrar. Entonces, adentrarnos un poquito más a la realidad. Híjole, y hablo también por mí, ¿no? Que me dicen, ¿cómo haces para vivir tan excelente con lupus? Y espérate, es que no voy a publicar en Facebook que ayer no me levanté de la cama, por ejemplo, en todo el día. Entonces sí poder poner un poquito en la balanza la realidad de las cosas y no solamente basarnos en redes sociales, ¿cierto, sí? Definitivamente, Aida, eso es algo fundamental. Con esta apertura de las redes sociales, creo que muchas veces tenemos más cosas en ocasiones en contra. ¿A qué me refiero con esto? A que entonces, porque lo padezco o porque la tengo, me hago experta. Y no necesariamente o forzosamente es así. Eso tú lo acabas de decir, esto es mi experiencia y es mi vivencia, pero eso no quiere decir que así tenga que ser o así deba de ser. Cada organismo es distinto, cada historia de vida es diferente. Entonces, desde ahí hay que partir. El hecho de que tengo unos pacientes que me dicen, es que vi en TikTok que una chica tiene el mismo tiempo de operada que yo y entonces ya hace esto. Y yo, a ver, acuérdate que eso es el espejo más grande del mundo y que el algoritmo nos va a ir mostrando lo que cada uno de nosotros
quiere ver. Exacto. Entonces, sí, hacer mucho hincapié en que cada organismo es diferente y que las redes sociales muchas veces nos muestran solamente lo bonito. Y a lo mejor hasta repetimos N veces el TikTok que queremos subir o la historia que queremos subir hasta que nos quede bien. Una foto simplemente. A ver, las fotos que se publican en Instagram no fue la primera foto que te tomaste. Así de simple, así de sencillo. Oye, Sio, ¿y qué aspectos importantes entonces, digo, nos has dado muchísimos, pero qué aspectos importantes podría ignorar una persona que ve este proceso como algo urgente y que se quiere realizar, como dices que llegan algunos pacientes en 1 o 3 semanas? ¿Qué aspectos les dirías? Espérate, vamos a tomarlo con calma porque hay que saber esto y esto. 1, la parte terapéutica. 2, el generar esta conciencia referente a todos los cambios que va a vivir también, pues sí, después de la cirugía, la etapa de nutrición, cómo vas a tomar, o sea, es un reaprendizaje, es que se ha considerado también cómo va a ingerir los líquidos, cómo va a masticar, cuáles van a ser los tiempos de alimento, los multivitamínicos, el tiempo en el que va a tomar su alimento. ¿Cuál es la respuesta que muchos pacientes dan? Es, sí, ya todo eso me lo explicó el doctor, pero vuelvo al mismo punto. Una cosa es que me lo expliquen y que acuérdense que el ser humano nos movemos por nuestras emociones. Entonces, filtramos. Si vienen y yo, exacto, y aparte hay esta emoción y a su vez tengo esta necesidad de la cirugía, hay que ver a nivel psicológico cuál realmente es la necesidad que te está llevando a practicarte y a tener o adquirir una herramienta de este tipo en tu vida. Entonces, yo sí les diría, espérame, o les digo, ¿no? A ver, ¿qué no estamos viendo? 1, ¿cuál es la prisa? Siempre les pregunto, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué no puedes esperar más tiempo? ¿Por qué tiene que ser en 3 semanas? ¿Por qué no esperar un poquito más? ¿Qué opinan los cirujanos de tus consejos? Me llama la atención, me da curiosidad. Oye, Aida, pues esa es una muy buena pregunta. Yo estoy segura que hay unos que están encantados con el proceso, pero hay otros que definitivamente cuando escuchan o ven mi nombre por ahí han de decir, no, esta mujer ya sé que me va a decir un no, así es que mejor ni la canalizo. Sin embargo, yo sí te puedo decir que tengo, y esto lo sé o sea, por pacientes míos, que me han llegado a comentar, oye, es que mi cirujano está muy contento porque dice que a nivel psicológico ha visto un gran cambio en mí, sin conocernos el cirujano y yo repito, esto lo digo por palabras de mis pacientes, no por mí, que me dicen, he visto un cambio psicológico en ti y algo está pasando que en comparación con otros pacientes tu proceso es diferente. Entonces ahí es cuando mis pacientes les dicen, no, es que yo estoy yendo todavía a terapia, estoy muy contento. Y te estoy hablando de pacientes que a lo mejor ya tienen 1, 2 o hasta 3 años de operados también, que continúan con la terapia psicológica. Y este es un aspecto también a considerar, no solamente es ir las 10, 12 sesiones previas, 25 sesiones previas, las que sean necesarias, sino también el proceso posterior que se tiene que seguir en un acompañamiento, porque nosotros solitos las emociones pueden hacernos pues tomar decisiones no tan funcionales, ¿cierto? Sí, definitivamente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El primer año es muy importante que nosotros trabajemos desde la parte cognitivo-conductual, todos estos cambios de conducta. Sin embargo, a la par, necesitamos también trabajar todos los factores emocionales. Aida, nosotros desde esta formación de psicología de la alimentación sabemos que la comida juega un papel fundamental en nuestra historia de vida. O sea, la comida, ojalá fuera solo comida, ¿no? O sea, que realmente fuera como lo dice la frase, la comida es solo comida, o sea, sí. Sin embargo, todo el valor emocional, cultural, social que está cargado el alimento también va a jugar un papel fundamental, porque es enfrentarnos después de una cirugía a esas reuniones familiares, en donde a lo mejor no vamos a poder comer absolutamente todo lo que está, en donde a lo mejor voy a casa de mi abuelita que sabe que me encanta el mole picoso. Y que las abuelitas chiquean con comida desde años ancestrales. Exactamente. ¿Y cómo le explico a mi abuelita de los 80 y pico, 90 años,
que sorry, pero en este momento de mi vida yo no puedo comer mole más que un poquito de la pechuga que está ahí, pero sin nada de mole y me la voy a comer con una tortilla. ¿Cómo? Sí, pero yo con tanto amor, ya sabes, entonces ahí ya comienza la parte emocional, este chantaje en el que, pero entonces, ¿cómo la voy a hacer sentir mal? Y eso, la única forma de trabajarlo, pues es a nivel terapéutico también. El paciente, así como nos ponen un límite anatómico, es el símbolo, o sea, yo lo veo como un símbolo, de en qué otras áreas de tu vida es importante establecer límites también. Wow, wow, no lo había pensado, sí, claro. ¿A qué otras cosas les vamos a decir que no? ¿A qué personas les vamos a decir que no? ¿A qué circunstancias incómodas emocionalmente les vamos a decir, oye, yo pienso esto, vamos a alzar la voz, vamos a pedir justicia? Sí, qué fuerte. Exacto, o sabes qué, ya fue suficiente, hasta aquí. Entonces, es importante el cómo vamos a ir canalizando esto para que no solamente se quede o sea, en que ya me cortaron, me reconectaron y listo, lo que sigue, no. Dicen que el éxito de una cirugía es alcanzar el peso ideal. Dicen, yo no estoy de acuerdo con esa parte. Para mí el éxito de una cirugía se mide en diferentes aspectos. Uno, sí, si lo vemos desde obviamente este punto médico y de salud, es alcanzar un peso sano, un peso obviamente que sea sostenible para el paciente, en donde cubra pues obviamente toda la parte de nutrición que sí o sí necesitamos para sobrevivir y para estar bien. Sin embargo, ¿cuál es el éxito también de una cirugía a nivel psicológico? Uno, que el paciente se integre como ser humano, se acepte, aprenda a gestionar también sus emociones, reconozca la parte emocional. Nosotros muchas veces no sabemos ponerle nombre y apellido a lo que me está pasando y solamente estoy cansada, estoy estresada, porque eso es lo bien visto. Sí, todo es estrés y todo es ansiedad en esta época, exactamente. Exacto, exacto, pero eso realmente, pues eso todo lo tenemos, es la puntita del iceberg. El gran trabajo es echarnos ese clavado y ponerle nombre y apellido. A lo mejor ese estrés es que tengo hijos adolescentes que me están rebasando y no sé qué hacer con ellos. A lo mejor ese estrés es que no estoy satisfecha con mi trabajo y no quiero seguir ahí, pero no me atrevo a dar ese paso. A lo mejor es que tengo alguna situación con mi pareja y creo que la cirugía bariátrica es lo que va a venir a salvar mi matrimonio, cuando en realidad no es así. Por eso la importancia de revisar el para qué me la quiero hacer. Por eso la importancia de que en una, dos, en 3 semanas o en 3 sesiones no alcance el tiempo para trabajar tantas cosas. Y eso no quiere decir que, bueno, si entonces me voy a ir 2 años y en 2 años, pues ya que trabaje muchas cosas, me voy a hacer la cirugía, porque realmente pues tampoco es garantía. Si tú te despertaste hoy diciendo, me la voy a hacer, uno, pregúntate para qué te la quieres hacer. Si tu respuesta es por salud, ajá, pero ¿por qué más? Eso es como lo inmediato, lo social, lo que todos dicen o decimos. Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué en este momento? ¿Cuál es mi urgencia? ¿Qué pasaría si me doy la oportunidad de comenzar a investigar e informarme más antes de tomar esta decisión? Sí, porque estoy entendiendo que gran parte de esta información no te la dicen los médicos en consulta, ¿verdad? Ese es el paciente el que la tiene que buscar por fuera. Pues mira, lo ideal es que que el médico te lo diga. O sea, eso es lo ideal. Sin embargo, yo sí te puedo decir que en mi práctica me he encontrado con pacientes que me dicen, eso no me lo dijo mi doctor. Eso, y algo que yo pudiera decir, algo básico como, oye, tu doctor te explicó que se te va a comenzar a caer el cabello y que eso es normal. No, ok. Aquí también sucede algo y no, y esto no es en contra de los médicos y por eso quiero hacer como este paréntesis bien importante. A veces también el paciente, como pacientes no escuchamos todo porque es demasiada información. Aparte de que filtramos lo que queremos oír. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que trabajo con mis pacientes? Les digo, lleven una libreta y anoten todo. Ok, el doctor me dijo, se me va a caer el cabello, voy a iniciar con líquidos, no voy a poder tomar con popote los primeros meses el líquido. La primera semana solamente voy a poder tomar agua con cuchara, por ejemplo. Puedo congelar el agua por si tengo esta sensación y ganas de masticar la primera semana, pues solamente van a poder ser hielitos de agua o líquidos que el médico indique.
Esto es de manera general, porque recuerden que cada médico y cada nutriólogo, pues obviamente va a tener su librito, ¿no? No es que así tiene que ser, solamente es como de manera general. Entonces, sí es bien importante, yo les digo, anótenlo todo, porque a lo mejor hay cosas que vienen y me dicen, no me lo dijo, y a lo mejor es real, a lo mejor el médico o el nutriólogo o el psicólogo no lo dijo. Entonces, o a lo mejor sí, pero yo no tengo toda la información porque de verdad es mucha. ¿Tú crees que con una consulta realmente voy a grabar y a guardar absolutamente todo lo que implica? Por supuesto No, que y menos si estamos hablando de introspección, de ponernos sinceros, de encontrar los verdaderos para qué, de cuestionarnos a nosotros mismos, pues por supuesto que en una sesión no se llega a trabajos tan profundos. exactamente. Entonces, bueno, no puedo hablar por todos, yo te digo en base a mi experiencia, puedo decir que la mayoría de los médicos, pues obviamente, pues lo ético es que sí compartan toda esta información. Mi deber o mi tarea desde el punto de vista psicológico, pues es compartir lo que las guías médicas no dicen, que es, ¿sabes? Este manual psicológico que también va a vivir el paciente posterior a una cirugía bariátrica. El paciente los primeros días, las primeras semanas, inclusive los primeros meses, puede también preguntarse el qué hice, no lo debí de haber hecho, para qué me sometí a esto. Como habrá días que no, estoy convencido de lo que hice, está bien, o sea, esto también es parte normal del proceso a lo que se enfrenta un paciente. Y es importante que lo sepa. Claro, saber qué esperar, cómo abordar las situaciones que se puedan dar y pues ahora sí que es un antes, durante y después este acompañamiento. Sí, me encanta y admiro con todo mi corazón tu ética, tu valor profesional, tu formación. De verdad, felicidades, te lo aplaudo con todo mi corazón. Y no sé si quieras dar algunas conclusiones, si quieras platicarnos un poquito de tus redes, tus proyectos. Muchísimas gracias. Pues uno, nuevamente agradecida también por la invitación, por estos espacios. Para mí, mi labor es generar esta conciencia de la cirugía bariátrica visto también desde otro lugar, desde otra mirada, impulsar esta parte a nivel psicológico que todavía estamos en pañales, por lo menos aquí en México, en gran parte a nivel del área psicológica, pero pues, en lo que a mí me toca, ¿no? Específicamente del área de pacientes con cirugía, es impulsar esta parte de la importancia de este acompañamiento psicológico e inclusive psiquiátrico también en algunos casos. Si alguno de ustedes está pensando en realizarse una cirugía, infórmense, eso es fundamental. Vayan con un médico para que les platique de qué se trata. El hecho de ir con un médico no quiere decir que entonces ya deben de tomar la decisión y sobre todo que todos tenemos el derecho también de recibir psicoeducación antes de tomar esta decisión también, porque es una decisión que va a cambiar la vida y que vamos a dar un giro de 180 grados y que en el momento que tú decidas hacértela o no, sea desde el pleno convencimiento y desde la seguridad que la decisión que estás tomando, sí o no, en ese momento es porque tú realmente estás 100% convencido. Y ahí está la respuesta. Si tú estás en esta congruencia y dicen, en alguna ocasión leí que cómo saber que estoy tomando la decisión correcta, es porque la medición en un termómetro, en donde esté tu paz, ahí sabrás que realmente estás tomando la decisión correcta, porque a fin de cuentas quien va a vivir con esta herramienta y con este instrumento es quien decide realizarse. Entonces, infórmense con quien más confianza le tengan también. Eso es principal. En mis redes sociales pueden seguirme también en Instagram como psicóloga Xiomara Tuero. Y pues primeramente espero ya en unas semanas poderles compartir por ahí una gran sorpresa sobre un proyecto que tengo trabajando yo creo que hace más de un poquito un año y ya está prácticamente listo para salir del horno. Ay, felicidades, sí o no, pues ahí estaremos al pendiente, claro que sí. ¿Podrían buscarte a ti si quisieran la asesoría con esta voz que nos estuvo acompañando el día de hoy? Sí, por supuesto. Ya hoy en día tengo la agenda ya un poquito con algunos espacios para pacientes nuevos, pero yo creo que en unas semanas más vamos a abrir, ya les digo, este proyecto que va a poder todavía llegar todavía más gente. Excelente, súper. Ay, muchísimas gracias, Sio. De verdad que es información tremendamente valiosa, que se habla poco de esto, creo yo,
y pues que es algo de verdad maravilloso poder conocerlo de una persona tan ética y de una persona con tanta formación como lo eres tú. Muchísimas gracias, Aida, y un placer de seguir sumando en estos espacios. Bueno, pues entonces no se olviden seguir tanto a Sio en sus redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla, como a su servidora. Ya saben que en los comentarios de YouTube nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios, sus opiniones, qué otros invitados les gustaría que tuviéramos aquí en el podcast. Ya saben que como siempre les deseo que estén muy bien y que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el siguiente Nutrimomento. Chao.